Jaimes, María Eugenia Pérez y Liz Jaramillo. Todo se desarrolló en el marco de un operativo denominado La Mudanza en Perú. Y esto ha sido un caso que ha servido como jurisprudencia o como referencia de la jurisprudencia del sistema interamericano por la intervención de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. En el contexto podemos narrar que desde 1980 el Perú había estado inmerso en un conflicto armado conducido por un fanatismo ideológico que desarrolló una aspirante de violencia y destrucción y anarquización de la ciudadanía, marcado dentro de la pobreza de la región alto andina y selva peruana. La juventud campesina fue migrando hacia o atendiéndose a través de estudios universitarios, y allí pues el profesor y filósofo Abimael Guzmán Reynoso condujo y llevó a cabo lo que se conoció como esa formación ideológica a través de su militancia dentro del Partido Comunista del Perú y su célula conocida como Sendero Luminoso. Esta anarquía provocó el abandono de las regiones y las migraciones a las ciudades, y bueno, fue en la época ya del año 1992, para el 5 de abril, cuando Alberto Fujimori se hace de la presidencia de la República de una manera fáctica y a través de un golpe de Estado. En el ejercicio de la presidencia, durante las fechas del 6 al 9 de mayo, ordenó esta operación conocida como La Mudanza, llevada a cabo a través o al penal Miguel Castro Castro, que es un centro penal de donde se encontraban recluidos decenas y centenares de personas, pero en un gran número de personas que estaban en una prisión o en un resguardo temporal, ya que no tenían todavía sentencia firme, sino que estaban en un proceso de investigación, acusados por delitos como traición a la patria. A través de los medios de comunicación se venía conociendo o se habían hecho públicos videos donde se comentaba que en este centro de reclusión estaban siendo armados y que se estaban construyendo unos centros de adoctrinamiento ideológico de esta célula conocida como el Sendero Luminoso. Bueno, allí en este operativo durante estos días fue desarrollado en los pabellones 1A y 4B de una manera abrupta y con una fuerza desmedida, derribando paredes, haciendo boquetes en el techo, y bueno, murieron un número importante de hombres y mujeres, y otros tantos quedaron heridos y después fueron trasladados a centros hospitalarios de régimen militar. Entonces, bueno, algunos derechos vulnerados, pues según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión de la Reconciliación y la Verdad, que fue constituida para atender este caso, bueno, por supuesto el derecho a la vida, la dignidad de las personas, la libertad de conciencia y religión, la libertad de expresión e información, la protección judicial, el derecho sobre la libertad personal, sobre la integridad personal y el derecho sobre las garantías judiciales, y bueno, posteriormente pues una visión de género sobre los derechos violados a las mujeres que El caso del penal Castro Castro es un caso con bastante connotación política. Por lo tanto, la posición del Estado peruano siempre fue de negación. La versión oficial del Estado peruano fue que el operativo tenía por objetivo trasladar a las mujeres que se encontraban recluidas en el pabellón 1A al penal, a la cárcel de mujeres de Chorrillos. Para justificar el uso de la fuerza que utilizó en ese momento el Estado peruano, alegó que se había realizado un motín dentro del Estado, dentro del penal, por lo que requirió el uso excesivo de la fuerza. Y a su vez el Estado ha sostenido a través de muchos años, incluso hasta el presente, es muy poco lo que se sabe o lo que se escucha sobre este tema, porque es un tema bastante delicado. El Estado ha sostenido que niega por completo que las torturas hayan sido excesivas y que las agresiones atribuidas a los agentes de uso excesivo no eran lo suficientemente fundamentadas. Por tanto, la versión oficial del Estado siempre ha sido el negar el uso excesivo de la
La posición de las víctimas. Para poder comprender un poco la posición de las víctimas, hagamos un recuento de cómo se sucedieron los hechos. Bueno, ya habíamos dicho que comenzó el ataque por el pabellón 1A, que es el pabellón donde se encontraban recluidas las mujeres, por fuerzas externas del recinto que no eran los guardas de seguridad, o sea, eran fuerzas especiales del Estado que utilizaron a su vez armamentos de alto calibre como bombas lacrimógenas, bombas vomitivas, incluso un ataque aéreo. Durante este ataque se abrieron boquetes y las personas trataban de salir a través de este boquete, se realizaron ejecuciones extrajudiciales, es decir, les disparaban a quemarropa. Bueno, las que quedaban, las víctimas, trataban de trasladarse a la otra ala del recinto donde sufrían torturas, donde se estaba, incluso en la población de mujeres habían mujeres en estado de gestación, estaban embarazadas. Eh, las, los sobrevivientes que quedaron, que estaban heridos, los trasladaron luego a un hospital militar donde fueron sometidos a tratos inhumanos. Estuvieron allí durante varias horas al desnudo. Incluso a las mujeres las sometieron a una revisión de sus órganos personales buscando droga. De allí es donde hay el hecho de la violación sexual. Recordemos que violación sexual no es solamente la penetración de un órgano masculino a la mujer sin consentimiento, sino de cualquier otro objeto, dedos, manos, etc. Entonces, en este hospital, donde cuando le hicieron las revisiones, algunas mujeres fueron violadas buscando la droga. Luego de todo esto, se trasladaron a diferentes cárceles, allí fueron sometidas, sobre todo las mujeres, a aislamiento total. Tuvieron 6 meses donde tenían contacto con el exterior, no tenían acceso a lecturas, no se sabía cuántas personas habían sobrevivido, no se sabía exactamente el número de muertos, y esto ocasionó, por supuesto, afectación sexual a las mujeres. Las mujeres la torturaban verbalmente, les decían, tú eres prostituta, eres una lesbiana, te mereces estar aquí por terrorista. Y durante estos 6 meses incluso a las mujeres no se les permitió cambiarse de ropa. Se les negó absolutamente el uso de las toallas sanitarias durante la menstruación. Esto es más o menos lo que fue el proceso y la posición de las víctimas en el caso Castro Castro. Por primera vez, la Corte presenta alegatos que conforman un análisis de género transversal a todos los hechos. La Corte aborda este caso desde 3 ángulos. Primero, reconoció que las mujeres se habían visto afectadas por los actos de violencia de género distinta a los hombres. Segundo, que algunos de los actos de violencia se habían encontrado específicamente en ellas. Y tercero, que algunos de los actos le habían afectado en mayor proporción a las mujeres. El caso ha demostrado que a pesar que tanto hombres y mujeres fueron sometidos a los mismos hechos de violencia, torturas, ejecutamiento, agresiones, estas estaban afectadas, las mujeres estaban afectadas de manera distinta a los hombres por razón de género. Se reconoce así por primera vez en la historia de la jurisprudencia de la Corte estándares de la Convención de Belén do Pará, donde se enfatizó las obligaciones del Estado peruano de acuerdo a los artículos 1, 2.c, 3, 4 y 7, alegando la violación del Estado a estos derechos y la educación de violencia sistemática hacia la mujer. Violaciones que también fueron consideradas por la Corte bajo la Convención Americana, incorporando la conceptualización de dignidad humana. También se resaltó la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ratificada por el Estado peruano y vigente en la fecha de los hechos. La Corte determinó que el trato violatorio de la dignidad humana, la desnudez forzada de las mujeres, siendo observada por los agentes del Estado, representó una forma de violencia sexual en base a lo establecido en la Convención de la Mujer para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Se refiere también al artículo 2 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, a la inspección vaginal dactilar realizada a una de las detenidas por agentes encapuchados de forma violenta.
Estos actos fueron considerados por la Corte como formas de tortura y violencia de género con el fin de degradar y castigar. Pudiéramos seguir conversando mucho sobre el tema, pero bueno, lo haremos en clase cuando tengamos la discusión con la profesora. Gracias. Algunas de las reparaciones que se ordenaron por parte de la Corte en esta sentencia fueron indemnizaciones económicas por daños materiales e inmateriales para víctimas y familiares, investigación completa e imparcial para identificar y sancionar a los responsables de las violaciones de los derechos humanos, identificación de restos de personas fallecidas y entregas oportunas a sus familiares, asistencia médica y psicológica gratuita e inmediata para víctimas y familiares, capacitación en derechos humanos para fuerzas de seguridad del Estado peruano y algunas reparaciones simbólicas como actos y ceremonias públicas de reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado. Sabemos que esto es un caso representativo, que por primera vez se aplica la Convención de Belén do Pará y la Corte se pronuncia sobre la violencia contra la mujer. Además, es importante recalcar que esto permitió que la Corte empleara un análisis de género, entendiendo cómo los actos de violencia afectaron de manera diferenciada a hombres y mujeres. Y al mismo tiempo, esto permitió que la Corte fijara con algún tipo de equidad los daños inmateriales y las compensaciones. Esto basado en diferentes agravantes o elementos agravantes como por ejemplo la violencia sexual, el desnudo forzado que también fue catalogado como violencia sexual, las situaciones particulares que vivieron las mujeres gestantes pre y posparto y daños relacionados con la incomunicación de las internas y sus hijas e hijos. Sin embargo, a diferencia de otros casos emblemáticos como por ejemplo los de Rosendo Cantú y Fernández Ortega, en las reparaciones todavía no vemos de manera diferenciada elementos diferenciadores de género, como por ejemplo atención especializada a víctimas de violencia de género. En la actualidad, ¿cómo está el cumplimiento de la sentencia? La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado alrededor de 113 sentencias contra el Estado peruano por violación de derechos humanos. Desde el 2006, Perú no ha cumplido de forma íntegra las reparaciones dictaminadas en esta sentencia. Y además, desde el 2009 al 2021, se han elaborado 6 resoluciones de supervisión del cumplimiento de la sentencia por parte de la Corte. Las más emblemáticas nos dicen en el 2015 que el Estado no había cumplido con su obligación de información y continuaba la situación de incumplimiento. Y en el 2017 el Estado cumplió parcialmente una de las reparaciones simbólicas con la publicación en 2 diarios nacionales de los hechos probados de la sentencia. Sin embargo, hasta la fecha no hay ningún informe que dictamine que las reparaciones ordenadas se han cumplido de manera completa y la Corte continúa en la fase de supervisión del cumplimiento. Muchísimas gracias. A pesar de las importantes contribuciones que tuvo este caso para los derechos humanos de las mujeres, sigue sin haber justicia para todas las víctimas del penal Castro Castro.